miedo, como decía el padre Miguel Pastorino, nuestras desconfianzas, complejos de inferioridad. Vamos a renunciar a todas aquellas ataduras. Les invito a que nos pongamos de pie y antes de decir con el corazón sí creo, vamos a renunciar a toda mentira que tiene su origen en Satanás. Satanás es padre de la mentira. Nadie como él sabe mentir. Nos quiere hacer caer en el mal de la desesperación, del sinsentido. No le crees el mal, créele a Dios. Cuando tú y yo empezamos a creer a Dios, ahí es cuando nuestra vida empieza a cambiar. No cambia porque vivimos atados al mal, a las mentiras, al pasado. Pero cuando tú renuncias explícitamente a todo eso, Dios empieza a obrar en tu vida. Amén. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a decir cada una de estas renuncias: sí, renuncio. Sí, renuncio. No si renunciamos, porque yo no puedo renunciar por el otro. La renuncia es personal. Yo debo decidirme hoy a creerle a Dios, a renunciar a todo aquello que me aparta de Él. Por eso, hermanos queridos, renuncias a Satanás, autor del mal, de todo pecado y padre de la mentira. Sí. Renuncias a todo espíritu de impaciencia, de resentimiento, de ofensa, de agresividad, de presunción, de ira, de odio, de chismes, de mentiras y calumnias. Sí. Renuncias a todo espíritu de desánimo y de tristeza, de soledad, de fracaso, de frustración, de desconfianza del amor de Dios y del prójimo, de autorrechazo y de autocondenación. Sí. Renuncias a todo y cualquier espíritu de miedo, miedo a las personas, miedo a los animales, miedo a las cosas, miedo a las enfermedades, a la muerte, a la oscuridad, a los accidentes, a los asaltos, a perder nuestra imagen y prestigio, miedo a hablar en público y a dar testimonio del Evangelio. Sí. Renuncias a todo espíritu de complejo, de ansiedad, de angustia, de trauma, de enfermedades, de desequilibrio emocional y psíquico, de autodestrucción. Sí. Renuncias a todo espíritu de venganza, a todo deseo de fracaso y muerte del prójimo, a todo espíritu de injusticia y de explotación, a todo espíritu de rebeldía contra Dios, contra nuestros hermanos, contra nosotros mismos. Sí. Renuncias a todo espíritu de avaricia, apego al dinero, a las cosas, a las personas, a todo espíritu de gula, a todo espíritu de droga, a todo espíritu de alcoholismo, de blasfemia y sacrilegio. Sí. Y ahora, hermanos, todas estas ataduras las dejamos ahora a los pies de la cruz de Cristo. Dice la Biblia: para ser libres, Cristo nos liberó. Y ahora le vamos a decir al Señor: Señor, no solamente creo en ti, te creo a ti. Por eso les invito a que sin miedo digamos: sí creo, aunque, como dice el canto, aunque el sol dejara de brillar, tú igual sigue confiando en el Señor, sigue creyendo y esperando en el Señor. Amén. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, que por nosotros en la cruz murió y resucitó, y está sentado a la diestra del Padre, y de allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna?
Iglesia Católica, esta fe que nosotros nos gloriamos de confesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a bendecir ahora el agua y la sal. Esta agua y esta sal que ahora va a ser rosada, asperjada sobre todo el pueblo de Dios. Memoria de nuestro bautismo. Escuchen bien. Cuando rezamos la oración de bendición sobre el agua, le pedimos a Dios, escuchen bien, los efectos del agua de Dios. Le pedimos a Dios su gracia contra toda enfermedad, contra toda acechanza del enemigo. Le pedimos a Dios la gracia de servirlo con santidad y limpieza de vida. Amén. La bendición de la sal, como dice en el Salmo, Dios ordena al profeta Eliseo a arrojar la sal sobre la sal para remediar su esterilidad. La esterilidad era considerada signo de la presencia del Padre, porque Dios es el Dios de la fertilidad, Dios de la vida. Dice la Biblia que cuando Eliseo arrojó la sal sobre las aguas, esas aguas quedaron saneadas. Jesucristo dice: buena es la sal, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Da sabor, pero la sal quita la corrupción. Por eso el agua bendita, siempre lo digo a ustedes, usarla con devoción, asperjar sobre la casa, todos los viernes, sobre todo, limpiar la casa, con un rociador, bendecir la casa, pidiendo a Dios que bendiga a nuestra familia con el don de su paz. Cuando lo hacemos presente a Dios a través de la oración, hermanos, las cosas empiezan a cambiar. La misión del cristiano es santificar, ¿verdad? Esta es una manera de hacerlo. Y la sal para bendecir los lugares, los campos. O sea, aquí dice gente que dice, no con el agua es la única sal para los lugares. Con la sal bendita también, es la oración que el Señor ponga en nuestro corazón. Amén. Entonces, a bendecir estos dos sacramentales que después podemos llevar a nuestros hogares, pero que hoy también vamos a usar. Inmaculada Madre, con tu mano antes que la mía. Inmaculada Madre, con tu palabra antes que la mía. Aquí está la cruz. Enemigo malo, vete por donde daño no hagas. Cruz venciste, cruz vencerás. El que murió en ella nos librará de todo peligro y de todo mal. Amén. Espíritu maléfico, te ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te vayas ahora a los pies de la cruz de Cristo y ahí te hago del rosario de la Virgen y con la sangre preciosa del Cordero. Y ahí te quedas hasta que el Señor disponga de ti. Cruz santa, Espíritus, contrarios, Espíritus, Padre, Rey, Santos. Nunca suaves mi mano, su mala, no le digas. Ipse de mi vida. Bendecimos el alma. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida del alma y del cuerpo, bendice estas aguas que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda acechanza del enemigo, contra toda enfermedad. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que el agua de la vida brote siempre para nuestra salvación. Nos permita acercarnos a ti con el corazón limpio, apartándonos de todo peligro de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a bendecir la sal. Padre, si puedes usar para la vida totalmente. Padre, si invita a la mujer, invitando a la vida, yo acepto que es una sal si me convidan con una sal. Si me invitan con una sal, voy.
Todopoderoso, bendigas por tu bondad esta sal creada por ti, para purificar el agua que mandaste al profeta Eliseo, que arrojase en ella la sal. Concédenos, Señor, que al recibir la aspersión de esta agua mezclada con sal, nos veamos libres de los ataques del enemigo. La presencia del Espíritu Santo nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.